Voy a hablarles sobre lo que es el metoxiflurano, que es un nuevo analgésico inhalado no opioide para el tratamiento del dolor por trauma. Bueno, yo creo que conocen sobre todo la parte de anestesia lo que es el metoxiflurano, porque fue un anestésico y pasó desde ese anestésico por los problemas renales que tenía a lo que fue analgésico inhalado. Esto empezó en 1965 y fue hasta este momento que es donde nos encontramos ahora, es lo que lo hemos introducido en España por medio de un estudio. ¿Me oyen atrás? Sí, sí. Bueno, pues la ficha técnica... ¿Me oyen atrás, verdad? Sí, sí. La ficha técnica del Ministerio nos habla de que este analgésico podemos utilizarlo ahora mismo para lo que es el traumatismo que presenta dolor agudo. Tiene una serie de contraindicaciones, fundamentalmente que no se puede utilizar como anestésico, aparte de los problemas renales graves, problemas hepáticos, alergias, etc. Importante esto porque supone un criterio de exclusión para el estudio que le voy a hablar. Y ya lo tenemos autorizado por parte de lo que es el Ministerio. Sí, para se ha podido quedar sin pila. Bueno, bien, hay una serie de estudios, no les voy a cansar, hay una serie de estudios que muestran que el metoxiflurano puede emplearse para lo que es la analgesia desde 2010 hasta lo que ha sido el 2018, que es en el que estamos ahora, y estos dos últimos estudios son los que nosotros ya hemos hecho la publicación. De lo que yo le voy a hablar es del estudio que hemos hecho en España, que se llama Inmediate, que son las siglas del metoxiflurano inhalado para el alivio del dolor de los pacientes adultos con traumas en España. Este estudio se ha organizado de la siguiente manera: estaba la Sociedad Española de Medicina de Emergencia, junto con el promotor, que es el Multifarma, que encargó a lo que ha sido un equipo de investigación con un investigador coordinador, y después un multicéntrico a nivel nacional controlado por SCRI, que es depende de Carlos III, que se dedica sin ánimo de lucro a lo que son los trabajos de investigación, no solamente nacionales, sino internacionales. Entonces hace la colaboración para este nivel. Bien, este ha sido el grupo que ha participado en toda España. En Andalucía hemos trabajado en el Hospital Virgen del Rocío, que es donde yo me encuentro. El protocolo del estudio se publicó, donde venían todas las características, en el Journal de Preparatory, y se hizo un diseño de este estudio, siendo también, como han comentado antes, un ensayo clínico fase 3, aleatorizado abierto, multicéntrico, que empezaron 16 centros y finalmente solamente han participado 14 de esos centros, y lo que se hacía era comparar lo que era el metoxiflurano con lo que era el protocolo habitual de dolor que se sistematizó en cada uno de los hospitales. Se evaluó por medio del EVA lo que era el dolor cuando el paciente llegaba, y en todos estos tiempos, 3, 5, 10, 15, 20 minutos. Y se veía cuál era el cambio de intensidad del EVA, independientemente del EVA que dijera el paciente, se veía cómo era la evolución en ese mismo paciente. Otros objetivos que se plantearon fue la seguridad, la satisfacción del paciente, el cumplimiento de la expectativa y la percepción del cambio, etc. Bien, ¿qué pacientes se incluyeron? Pues pacientes mayores de 18 años con dolor moderado e intenso, mayor de 4, de 0 a 10, secundario a un traumatismo, que en el triaje o la primera evaluación del paciente por el equipo investigador no se prevea la intervención quirúrgica debido al traumatismo y que requiriera una estancia de 24 horas. Esos se excluyeron también. También aquellos pacientes que otorgaran obviamente su consentimiento informado. Los pacientes no sabían que le iba a tocar, si el tratamiento estándar o el metoxiflurano. Tenían que firmarlo, leerlo, etc. Eso
Algunos no participaron cuando les planteamos que era un estudio de esas características. Después, esas contraindicaciones que he comentado antes, que ya decía el Ministerio que no podíamos utilizar, y también a los pacientes que no hayan ingerido algún analgésico para el dolor antes de venir. Tuvimos que excluir muchos pacientes porque casi todos los pacientes algún analgésico, algún AINE toman previamente. Bien, aquí lo que cogíamos a esto, establecíamos si tenían criterio de inclusión, firmaban lo que era el consentimiento informado y lo aleatorizábamos en función de una carta que nosotros tampoco sabíamos. Cuando el paciente decía que sí, abríamos la carta y veíamos si le tocaba el tratamiento estándar o le tocaba el motosulfurano. Bien, esta ha sido la distribución, tuvimos 8 meses estudiándolo y el que más reclutó fue el Hospital de Campo Grande, que reclutó 53 y nosotros que reclutamos 28 pacientes. El total de todos los estudios que hicimos fueron de 310, de los que metoxiflorano fueron 156 y 149 del tratamiento estándar, no incluyendo a 5 que se excluyeron. Sí. Vale, estupendo. ¿Mejor ahora? Bien. Bueno, la edad de los pacientes mayores de 65 años fue del 21% y lo que nosotros hicimos el análisis fue para el dolor basal de metoxiflorano de 127 mayor de 7, 127 que fue el 82,5% y de tratamiento estándar 114 pacientes. Aquí las lesiones más frecuentes fueron las contusiones y las fracturas, que supusieron el 70, casi el 80% de los casos de miembros superiores e inferiores, aunque fueron todos aquellos lesiones traumáticas a todos los niveles. El fármaco que se utilizó más frecuentemente para el tratamiento estándar fue el intravenoso de los de primer escalón, los AINE, los que hemos estado hablando antes, los habituales. Nosotros hicimos la comparación del alivio del dolor por medio de viendo la mediana y lo que encontramos nosotros fue que el dolor con el metoxiflorano cedía mucho más rápidamente cuando le administrábamos esto con respecto a lo que era el tratamiento estándar, con una diferencia significativa muy importante. Aquí tenemos en cada uno de los intervalos de tiempo, si comparamos cada uno de ellos, observamos que en todos los tiempos el metoxiflorano, que es el verde, actúa mucho más rápido que el tratamiento estándar que se aplicaba. En cuanto a lo que era el tiempo hasta el primer alivio del dolor, observamos que el primer alivio se producía a los 3,17. Tenían una tabla los pacientes y ellos marcaban cuando empezaba el alivio y cuando tenían un alivio significativo del dolor. Ellos lo iban marcando en lo que era la tabla que le suministrábamos al paciente. Entonces, fíjense que realmente hay una diferencia muy importante, porque aquí estamos hablando de 3,17 minutos con respecto al tratamiento estándar, que era de 10 minutos. Y el primer alivio significativo del dolor era de 10 minutos con respecto al 20, que es prácticamente el doble de tiempo. En cuanto al tiempo de alivio, con una disminución de 2 puntos de la escala de EVA, observamos que el metoxiflorano actúa muchísimo antes en esa disminución de lo que son los dos espacios con respecto a lo que es el tratamiento estándar, también con una P importante. En cuanto a lo que son los efectos adversos, no tuvimos ninguno grave, hubo efectos graves, pero no relacionados con lo que era la medicación, y lo que sí fue más frecuente, que también lo describe en la hoja del Ministerio, fueron los mareos, que fue un 14%, y la intensidad, todos estos que se presentaron, la gran mayoría fueron, como ya digo, leves. En cuanto a lo que es la satisfacción del paciente y de los investigadores, hicimos una comparación también y observamos que la comodidad, el paciente decía que era mucho más cómodo porque también puede administrárselo el mismo paciente una vez que se le prepara, mucho más eficaz, también con diferencia significativa de 9 a 7,8, y la seguridad es igual, obviamente no hay diferencia. En cuanto a lo que decía el investigador, era más cómodo la aplicación de lo que era el metoxiflorano
La eficacia era mayor, fíjense la diferencia también, con una P también marcada. En cuanto a lo que era el cumplimiento de la expectativa y la valoración del cambio por el paciente, observamos que el 77% el paciente tenía una gran satisfacción con respecto a este y cumplía su expectativa con respecto a lo que era el tratamiento estándar, que solamente era del 38%. En cuanto a la descripción de si había un cambio de uno con respecto a otro, también observamos que hay una gran diferencia. El 85% como lo que era el metoxiflurano con respecto al 60% que es el tratamiento estándar. En conclusión, Rosalía, la presión la he tenido claramente con toda la diapositiva. Nada, no, estamos, ya está. Perfecto. Bien, en cuanto a la conclusión, ya está. La idea de lo que queríamos transmitir está hecha. En cuanto a lo que son las conclusiones de lo que este trabajo, el metoxiflurano proporciona mayor alivio del dolor que el tratamiento estándar en los pacientes que acuden por dolor traumático a los servicios de urgencia, independientemente del EVA con el que lleguen los pacientes, los que hemos estudiado. La velocidad de acción del metoxiflurano es muy superior que el tratamiento estándar, en todos los casos, con diferencias significativas. El tiempo hasta el primer alivio del dolor fue de 3 minutos y a los 10 minutos del inicio del tratamiento EVA de los pacientes se redujo a la mitad. El metoxiflurano presenta un buen perfil de seguridad y tolerabilidad. El Ministerio sí habla en su guía de algunos otros que nosotros no hemos encontrado. Hemos estudiado realmente muchos pacientes y no ha habido que son significativos también. Bien, el efecto adverso más frecuente fue el mareo, que mayoritariamente fue leve. Leve y además se desaparecía en poco tiempo. No se produjeron alteraciones analíticas porque a todos los pacientes cuando llegaban le hacíamos una analítica en la primera visita y después los citábamos a los 12-14 días y le volvíamos a repetir la analítica. Y no se encontró ninguna alteración a nivel analítico. El metoxiflurano, por lo tanto, puede emplearse como primera línea de tratamiento del dolor por traumatismo en los servicios de urgencia, que es lo que nosotros hemos analizado. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias.